13:28 minutos, 29, mira, bueno, 1:30 prácticamente, y a esta hora habíamos acordado a comunicarnos con Fernando Spoliansky, compañero que nos ayuda a pensar siempre las cuestiones económicas, tanto las locales como muchas veces las nacionales, para poder traducir lo que a veces los titulares de los diarios y la bajada de las informaciones nos confunden un poquito. El titular que nosotros queremos compartir con Fernando dice el vicegobernador Kopman: en 5 meses el fondo anticíclico ya superó los ingresos proyectados para todo el año. Bien, queremos desarrollar esta noticia que ya se la mandamos a Fernando para que nos ayude a pensar un poquito de qué estamos hablando. Buenas tardes, Fernando, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, gracias por tu tiempo, Fer. No, por favor. El vicegobernador que está en campaña, entonces tiene largas y titulares siempre con buenas noticias, cosa de ir ganándose las ganas, pero acá lo que yo leo así rápidamente es que hay una ley que le pide o que le exige al gobierno provincial hacer un ahorro en función de lo que se llama fondo anticíclico. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata esto? Sí, efectivamente, el año pasado se aprobó una ley en la legislatura de Neuquén que establece lo que se llama el FEDEN, que es un Fondo de Estabilización y Desarrollo. Se aprobó allá por fines del 2020 en realidad, y empezó a tener vigencia durante el 2021, pero más fuertemente en este 2022. Ajá. Lo que establece ese FEDEN, ese Fondo de Estabilización y de Desarrollo, es que una parte de las regalías de petróleo y de gas que se exportan, el 50% exactamente, vaya a parar a un fondo anticíclico y de desarrollo. Es decir, en épocas de vacas gordas, alimentar ese fondo de desarrollo de modo tal de que produzca el efecto anticíclico, que cuando las vacas vienen flacas, entonces uno pueda apelar a ese fondo que se va constituyendo y pueda entonces continuar con el desarrollo de la provincia. No está destinado a gastos corrientes, que eso es bueno, Pablo, ¿no? Sino que tiene que estar destinado a exclusivamente gastos, digamos, o inversión en desarrollo, más que gastos, y solamente puede integrar un 20% de los recursos corrientes de la administración pública. Es decir, tiene un tope, ¿no? No puede ser tampoco ilimitado. Pero lo cierto es que efectivamente, con producto de la situación que vive hoy los hidrocarburos de nuestra provincia, que es una situación de récord absoluto de producción, sumado al tipo de cambio favorable y al precio del crudo, obviamente las regalías de hidrocarburos aumentaron y por ende ese fondo en 5 meses, al 31 de mayo, medio del 31 de mayo, que es lo que informó Kopman, ya superó toda la pauta que tenía prevista para el 2022. Bien. Es decir, que ya acumuló fondos por 590 millones de pesos, que es lo que tenía previsto para todo el año 2022. Bien, volviendo por parte, es plata que se queda bajo el colchón, por decirlo de alguna manera. No debería. Ese fondo, esa ley, que es la 3269, establece que ese fondo tiene que ir destinado a determinadas situaciones de desarrollo, tanto de la matriz productiva de la provincia como cuestiones de ciencia y tecnología, conocimiento y energías sustentables. Es decir, la ley establece el origen, que es este porcentaje de las regalías exportables, solamente de esas, y también le fija destinos, es decir, no puede ser para gastos corrientes, eso está claro, y tiene que tener entonces un destino que sea el desarrollo productivo de la provincia, sumado a esto que te decía, que es la modificación o ampliación de la matriz productiva, vinculada fundamentalmente al turismo, a la producción primaria, ciencia y tecnología, conocimiento, energías sustentables. Así lo dice la ley. Lo que desarrolla acá la noticia, y por eso vuelve la pregunta al mismo lugar que te decía recién,
lo que se da a interpretar es que dice que esta plata se usaría en el momento en donde hipotéticamente no habría recursos para afrontar gastos y el mismo vicegobernador habla de educación, de salud. Claro, eso en el caso del fondo anticíclico. Ajá. Porque este FEDEN es un fondo, como te decía, de desarrollo también. Bien. Entonces prevé un porcentaje destinado efectivamente a las cuestiones anticíclicas, es decir, cuando no haya dinero en la provincia tiene que seguir manteniendo los sistemas de salud, de educación, de seguridad, de justicia, bueno, entonces uno puede apelar a ese fondo, pero hay otra parte de ese fondo que sí o sí tiene que ir al desarrollo productivo. Bien. ¿Está? Entonces, bien, bueno, son dos bolsillos, un bolsillo para momentos de vacas flacas. Exactamente. Y otro bolsillo para no gastar en otros gastos corrientes, sino invertir en otras matrices, como vos bien decías, tal cual, turismo y en materia prima o productos primarios, estamos hablando, estoy pensando en voz alta, sí. Trabajar la tierra, horticultura. La tierra, exactamente, sí, todo lo que tiene que ver con la ganadería y demás, ¿no? Cultivos, básicamente. Neuquén tiene muy pocas zonas de riego, entonces en esa discusión eterna de la ampliación de la matriz productiva o la diversificación de la matriz productiva, siempre se habló de irrigar mayor cantidad de tierra. Sí. Eso nunca ocurrió porque Neuquén tiene una matriz básicamente extractiva, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, habría que empezar a pensar en cómo diversificar la matriz productiva. Una es esta herramienta que es muy buena, por otra parte, porque sí. Está bien tener un fondo de estabilización y desarrollo siempre y cuando cumplas con el objetivo que le fijaron los legisladores, ¿no? Esta es una discusión que se renueva permanentemente en la sociedad, porque ya me acuerdo en el 2001, 2002, que se hablaba del fin del petróleo, que algunos decían, no, tenemos 17 años más, y qué vamos a hacer ahora, y otro gritaba desde el tercer lugar de ahí, nos vamos a morir, ¿qué hacemos? Bueno, siempre está esta situación, pero nunca hay una apuesta en serio al cambio de matriz. Sí, esa es la discusión de hace años, tal cual, es tal cual lo referís, ¿no es cierto? Primero se decía, bueno, hay un horizonte con el petróleo y el gas, después apareció el Loma de la Lata, recordarás, eso generó nuevas expectativas y ahora apareció Vaca Muerta con los no convencionales. Claro. Entonces esa frontera de producción se va extendiendo y bueno, Neuquén continúa siendo básicamente una provincia extractiva. El 60% de su producto bruto geográfico, es decir, de lo que se produce en la provincia de Neuquén, proviene de los hidrocarburos. Entonces ahí te muestra a las claras que no hay tal diversificación, sino que hay concentrado en los hidrocarburos la mayoría de nuestro producto bruto y el resto sí hay un 40% de otras actividades, ¿no? Entre las que está la del sector primario y por supuesto Neuquén es una provincia también prestadora de servicios. Bien, entonces ahora volviendo al inicio de la noticia, el vicegobernador dice que ya a esta altura del año ya tienen los ahorros previstos. O sea, están muy contentos, se consiguieron los 2.700 millones de pesos cuando habían previsto 2.500. Exacto. ¿Se seguirán sumando o dirán, bueno, listo, ya tenemos esto reservado, hasta el año que viene nos volvemos a juntar, o se puede seguir ahorrando? Sí, sí, la ley indica que se tiene que seguir ahorrando mes a mes. El 50% de lo que se exporta tiene que ir a este fondo, a este FEDEN, este Fondo de Estabilización y Desarrollo. Lo que pasa es que se estima, que es lo que el vicegobernador dice, en el presupuesto se hizo una estimación, que bueno, ya a la mitad del año ya se puede decir que se superó. Bien. O que se cumplió con eso. Ahora a partir de más, eso se va a ampliar más, ¿no? Acá en la discusión, Pablo, es más allá de esto, que es una cuestión coyuntural, por esto que decía, récord de producción, tipo de cambio y precio internacional, bueno, eso en algún momento no va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que ser inteligentes es que el destino se cumpla a rajatabla, efectivamente tiene que ser el desarrollo productivo y la ampliación de la matriz productiva de nuestra provincia. Claro, ahí tendríamos que estar como Pepe Grillo ahí en la conciencia a decir a ver qué está pasando, qué estamos invirtiendo, qué estamos reordenando, ¿no?
bueno, se supone que los legisladores, que son nuestros representantes, deberían pedir un informe hacia fines del año, de este año, principio del año próximo, qué se hizo. Rendición. Producido, claro, una rendición, exactamente. Así como se presenta todos los años, el Ejecutivo presenta una cuenta de inversión, como se llama, que es una especie de balance de lo acontecido, o el ejecutado, como lo conocemos nosotros, bueno, también debería pedir en este caso qué se hicieron con los fondos estos del FEDEN, de este Fondo de Desarrollo. Bien, creo que algo más hemos comprendido. Vamos a masticar todo lo que nos estás diciendo y capaz que en la semana o la semana que viene volvemos con alguna pregunta que la audiencia haya quedado así medio complicada o que nos animamos a desarrollar, ¿no? Estoy pensando, ¿sabes qué, Fernando? No te la dejo pregunta ahora, sino para más adelante. El sacrificio que es, digamos, cómo queda nuestra tierra, algunos sectores arrasado en función de este explotaciones, si eso se va a recuperar, si eso se va a poder renovar, se va a poder vivir en algunos lugares que están a full, ¿no? Esa es la gran discusión, ¿no es cierto? Bien. Por eso la importancia de las luchas de las comunidades mapuches, de todas las cuestiones extractivas que conllevan obviamente un deterioro de nuestro ambiente, así que esa es una discusión que hay que darla también, ¿no? Bien. Todo lo que significa el fracking, bueno, todas las discusiones que se han dado, así que es muy importante ese tema también. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poquito Pablo. más. No, por favor, un abrazo.